¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, 20 de noviembre, se celebra un aniversario más de la Revolución Mexicana. Un movimiento que considero personalmente representó la verdadera independencia de México. 100 años antes, en 1810, se había dado una forma de emancipación de España, un estado que en ese entonces se enfrentaba a una nueva realidad, acosado por sus propios vecinos, por su propia historia, por sus propios desaguisados internos, y que soltaba las amarras para que entonces las diferentes capitanías buscaran su propio camino, como fue el caso de México. La Nueva España se convierte en México en un proceso que se llevaría por lo menos 100 años para llegar a una culminación. Esa culminación es la Revolución Mexicana. He leído muchas cosas que tratan sobre la Revolución Mexicana. Quiero dar, aunque sea brevemente, lectura a una de las cartas sureñas que ha recibido más cantidad de comentarios positivos, cerca de 2000, lo cual me parece una maravilla. 2000 personas que la hayan leído me parece una maravilla. Y primero comienzo diciendo sobre todo lo que yo he leído personalmente de la Revolución Mexicana. La interrumpida de Adolfo Gili, la que pregunta si ha muerto o no de Jesús Reyes Heroles, la de López Portillo, la de don Jesús Silva Herzog, la de Lombardo Toledano, claro que Octavio Paz, Heriberto Jara, López Mateos, sobre la ideología de la Revolución Mexicana, la que escribe el maestro Arnaldo Córdoba, casi todas las biografías que ha escrito Enrique Krause, por supuesto que no me pueden faltar las clásicas, la de Luis Cabrera, en El Aguizote, y las relativas al ejido y a la esclavitud, así como la de los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez, una verdadera obra clásica que hay que leer obligadamente todos los mexicanos. No me han faltado leer a Francisco Bulnes, a Daniel Cosío Villegas, el creador de la tecnocracia en México, y por supuesto el clásico de clásicos, que es La Constitución y la Dictadura, de don Emilio Rabasa. De todas me parece la obra central. Emilio Rabasa incluso tiene la genialidad de llamarle el dictador de bronce a Benito Juárez, y los antecedentes que van a llevar a que la Revolución Mexicana se convierta en lo que fue, un hecho inédito, un hecho social, un hecho político, una revolución verdadera, una revolución única, un movimiento que generó su propia constitución, la primera que incluye los derechos sociales y los derechos humanos en el articulado propio del documento político, y una constitución que nos define a México como república, no democracia, república. Y hay que volver a leer justamente a los clásicos para poder entender lo que esto significa. Sin embargo, llevo un par de meses haciendo lecturas de la novela de la Revolución Mexicana, pero en la novela, y me he encontrado con cosas que ahora me lamento no haberlas leído desde mucho tiempo antes, y que se las quiero mencionar a este auditorio. He leído sucesivamente Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Ya había leído de este genial autor antes La Ley de Herodes, ¿verdad? Que es una obra que se convirtió en una película clásica en México, ¿no? Después acabo de leer y he quedado muy impactado de la lectura del Gesticulador de Rodolfo Usigli. Y en estas vicisitudes en que parece que uno ya encontró lo mejor, ¿verdad? En esta maravilla de que exista siempre la posibilidad de que nosotros, los seres humanos, descubramos y nos maravillemos con otras cosas nuevas siempre, y no el San Benito de que te lees la Biblia y de que te lees una cantidad de cosas trilladas. Bueno, pues acabo de leer y les recomiendo otra lectura que ya muchos han leído, yo no lo había hecho, Los Relámpagos de Agosto, también de Jorge Ibargüengoitia.
qué buena medicina, sería un anuncio, qué buena lectura. Jorge Ibargüengoitia además tiene el talante y el talento para poner al final de su obra una nota explicativa. Dice, para los ignorantes en materia de historia de México. Me parece genial, ¿no? Porque en esos eufemismos que hoy son tan dados para los que no han tenido la oportunidad de leer, para los que son pobrecitos, para los que no saben leer correctamente, naranjas dulces, para los ignorantes en materia de historia de México. Por cierto, el día de ayer en las redes sociales conversaba con un buen amigo de Amatepec y le apostaba 1000 pesos a uno a que yo le paraba a 100 de sus alumnos y de sus maestros incluidos en sus desfiles estos pues de risa loca, ¿verdad? Y ninguno sabía nada de la Revolución Mexicana y me dijo, no, espérate, yo te doy los 1000 pesos y no perdemos el tiempo, lo cual le celebro porque es un buen chascarrillo a un buen chascarrillo. Dice Jorge Ibargüengoitia, Porfirio Díaz forjó en los 30 años de su tan vituperiado reino una casta militar y un ejército 3 o 4 veces más numeroso que el actual, que desfilaba cada 16 de septiembre entre los aplausos del populacho. Los oficiales fueron a Francia para aprender Lecran y a Alemania para aprender lo que hayan sabido los prusianos de la época. Cuando terminó la guerra de los boeros, una guerra que llevó ese nombre porque lo combatían ciertas personas que así se llamaban, así les decían, como los matlatzincas, por decir ejemplo. Dice, don Porfirio alquiló 2 o 3 de sus generales para que vinieran a hacer el ridículo aquí en Coahuila. La infantería mexicana fue la primera en adoptar un fusil automático. También han de saber que los ejércitos mexicanos fueron los primeros en el mundo en arrojar bombas, en bombardear desde los aviones, ¿sí? Algunos de cuyos ejemplares todavía son usados los domingos en los ejercicios marciales de los jóvenes conscriptos. Todo se vino abajo con la Revolución Constitucionalista de 1913. Revolución Mexicana, la Constitucional, la Zapatista, la Federalista, la Villista, es un enorme tesoro, ¿verdad? Los oficiales que habían estudiado en Francia y en Alemania, los generales boeros y las infanterías dotadas con sus flamantes Mondragón, los fusiles, fueron literalmente pulverizados por un ejército revolucionario que estaba al mando de Obregón, que era agricultor, de Pancho Villa, que era cuatrero, de Emiliano Zapata, que era peón de campo, de Venustiano Carranza, que era político, y no sé lo que haya sido en su vida real, don Pablo González. Fíjense, los oficios. Pero tenía la pinta Pablo González de un notario público. Estos fueron, como quien dice, los padres de una nueva casta militar cuya principal preocupación entre 1915 y 1930 fue la de autoaniquilarse. Obregón derrotó en Celaya a Pancho Villa, que todavía creía en las cargas de caballería. Don Pablo González mandó asesinar a Emiliano Zapata. Venustiano Carranza murió acribillado en una choza en Tlaxcalatongo, Puebla, cuando iba en plena huida. Nunca se ha sabido si por órdenes o con el beneplácito de Obregón, que a su vez murió de los 7 tiros que le disparó un joven católico profesor de dibujo y 20 más que le dieron sus compinches que lo rodeaban en el Parque de la Bombilla, ahí en los rumbos de Insurgente Sur y Álvaro Obregón. Pancho Villa murió en una celada que le tendió un señor con el que tenía cuentas pendientes, y en los intestinos de Benjamín Gil, que era secretario de Guerra y Marina, se encontraron restos de arsénico. El cadáver de Lucio Blanco fue encontrado flotando en el río Bravo. Al general Diegues murió por equivocación en una batalla en la que no tenía nada que ver. El general Serrano fue fusilado con su séquito en el camino de Cuernavaca, exactamente en el mismo lugar donde se acaban de querer fusilar a los gringos estos, en la camioneta blindada que resistió los 150 impactos de los 20 policías que buscaban una azonada para que no los desaparecieran, como ya los acaban de desaparecer. Hablo de los policías federales, los ratas que andan en unas camionetas, en unas patrullas azules en las carreteras. Fortunato Mayacot, que según el corrido divisó desde una torre a las tropas de Pancho Villa al lado de Obregón, fue fusilado en Pochutla por las tropas del mismo Obregón. El general Murguía cruzó las tropas la frontera con una tropa y se internó 1000 kilómetros por el país sin que nadie lo viera. Cuando lo vieron, lo fusilaron. Felipe Ángeles, el genial soldado que manejaba la artillería de Pancho Villa, fue fusilado también.
Estas grandes purgas no fueron completamente eficaces. En 1938 el ejército mexicano contaba con más de 200 generales en servicio activo, de los cuales más de 40 eran de división y con sus efectivos no podían formar ni 3 divisiones. La solución de estas anomalías la dio la ley de pensiones de retiro y la naturaleza. En la actualidad el ejército mexicano tiene los generales que le hacen falta, todos los demás están enterrados, retirados o dedicados a los negocios. Ahí apareció el PRI. Esto escribe Jorge Ibargüengoitia y esto es una verdadera pieza oratoria poética de el valor que tenemos los mexicanos y no los desfiles estos de risa loca que se usan para celebrar algo tan importante. Gracias.